Buenas noches, nos encontramos con el doctorante Uri Márquez Mendoza y haremos hoy la séptima sesión en torno al mito de la cultura de Gustavo Bueno. Sin más, le damos la Sí, palabra a nuestro estimado Uri. Muchas gracias. sí, muchas gracias. En el video pasado nos quedamos en la parte de las concepciones subjetualistas de la cultura, un poco pasando a la idea de la cultura circunscrita, que suelen ir asociadas a modelos accidentalistas de interpretación de la cultura objetiva. Y bueno, señalábamos que los mismos contenidos de la cultura extrasomática podrán ser reducidos a la condición de meros correlatos de un comportamiento aprendido y sustituible por otros comportamientos. Gustavo Bueno distingue muy bien este modelo accidentalista eh, de otros dos, que sería el modelo instrumentalista, básicamente haciendo hincapié en el funcionalismo que tienen los artefactos o tecnologías objetivadas, por supuesto, y que en un plano no solamente ideético operatorio, sino también efectivo, es decir, en el plano meramente material, estas reliquias, esta suerte de relatos, comprenden también una delimitación específica del campo nociológico de lo que es la antropología cultural, y bueno, por supuesto también de los llamados estudios culturales o de la culturología. Este modelo instrumentalista, cuando se entiende dentro del esencialismo, nos dice, pues es obvio que cabe un instrumentalismo no esencialista. Interpreta pues los contenidos culturales, ya sean de una manera extrasomática, intrasomática o intersomática, como instrumentos habilitados por los hombres a fin de satisfacer necesidades que se postulan como internas, es decir, como grabadas en la misma naturaleza. Claro, Gustavo Bueno dejan claro que esta decantación del modelo instrumentalista no es lo mismo que el esencialismo. Sin embargo, tiene una solidaridad con respecto al mismo, en lo que no se puede atender frente a los modelos accidentalistas, que bueno, hemos insistido, por ejemplo, en el mito de Protágoras, en una suerte de prótesis que opone el binomio naturaleza-cultura, donde la cultura, pues por supuesto que es un referente opuesto a la dotación natural o a los dotes naturales con los que nacen una especie, ¿no? En el caso del ser humano, pues sería exclusivamente cultural, por lo mismo, que es una suerte de prótesis. Y bueno, estas concepciones subjetualistas, como dice, asociadas a modelos occidentalistas, también pueden presentarse en los modelos instrumentalistas. Claro que entendidos, obviamente, en solidaridad con ese esencialismo. Y bueno, nos dice, no es posible trazar una línea nítida de demarcación entre unas necesidades naturales y unas necesidades históricas, pues las necesidades básicas no son previas a las históricas, de suerte que éstas se sobreañadieran a aquellas, como se sobreañaden los muros a los cimientos. Sino, y esto es lo interesante, sino que las necesidades básicas se refunden por anamorfosis, es decir, con las necesidades históricas un poco saliendo de la metáfora estructuralista o arquitectónica y pensándolo más en un sentido organicista. Claro, Gustavo Bueno dejan claro que no es un reduccionismo del tipo organicista para repensar las formas culturales, eh, pero, eh, pero permite pues una comprensión un poquito más concreta, porque ese es básicamente el asunto, y dialéctica, por supuesto, de la relación entre naturaleza y cultura en este primer momento, ¿no? Ya arribaremos al instante en el que Gustavo Bueno desenmascara esta dicotomía naturaleza-cultura como una dicotomía metafísica. Básicamente también la idea de naturaleza, ¿no? Que, bueno, eh, viene presentándose en la filosofía germana. Nos dice por ello, en lugar de la metáfora arquitectónica, que es la base superestructura, bueno, por supuesto tiene una historia que es retomada por los estudios eh, marxistas en torno a lo llamado cultural y que, bueno, ha tenido una presencia muy importante subsecuentemente en el siglo pasado y en lo que va de este siglo. Y bueno, nos dice, ha tenido estos efectos tan perniciosos que sería preferible utilizar una metáfora orgánica que nos permitiese advertir hasta qué punto un soporte básico, como pueden ser los huesos en un vertebrado, no brota con posterioridad al cuerpo, a la carne, que va a apoyarse en el puesto que procede de tejidos diversos originados
miembros de un cigoto común. Y esta es básicamente la idea para pensar el referente cultural en relación ahora no a lo natural, aunque por supuesto tiene una correlación, sino también a lo humano. Y bueno, el modelo expresionista nos dice también, está presente ya sea en José Ortega y Gasset o en Casire, y se supondrá que el hombre es un principio cuya naturaleza creadora, es decir, poética, consiste en expresarse a sí mismo a los demás mediante los símbolos de la cultura. Un modelo expresionista que básicamente se fundamenta en los principios del lenguaje. Y bueno, así como los cielos y la tierra proclamaban la gloria de Dios a los ojos de los místicos naturalistas, así ahora las ciencias y las artes proclaman la gloria del hombre a los ojos de los antropólogos metafísicos culturalistas. Nos dice, el relieve sociológico del imperio de los faraones egipcios, por ejemplo, nos expresa mediante leyes geométricas y físicas que presiden la estructura de las pirámides, porque pues las leyes geométricas y físicas no pueden codeterminarse de manera cultural, ¿no? Al determinar estas leyes, el hombre no se conoce a sí mismo ni encuentra allí la expresión de su espíritu. Lo que allí conoce es la estructura matemática o física de un poliedro de la piedra. Eh, y en el caso del modelo expresionista de conexión interna entre la cultura y el hombre, ¿acaso podría, nos dice, o sea, bueno, considerarse como una tarea de transformación de un modelo que utilizó pues, cierta teología creacionista y naturalista, bueno, presente en Nicolás de Cusa, en Fray Luis de León o Fray Luis de Granada, para dar cuenta de esta conexión entre Dios y su obra? Nos dice, el mundo es la explicación de Dios, ¿no? Y el movimiento es la explicación de la quietud divina. Una suerte de retracción entre la metáfora del reino de la gracia con respecto, bueno, una metáfora que por supuesto estaba muy nítida en el siglo XVI y que ahora en trasvase pasa al siglo XX-XXI, por supuesto no lo dice secularizada, como, como esto, ¿no? Como una suerte de metafísica culturalista antropológica. Y bueno, desde las coordenadas del materialismo filosófico, que es lo que intenta proponer, bueno, resulta imposible pues aceptar cualquiera de las concepciones de la cultura, ya sea el modelo expresionista, el modelo accidentalista o el modelo sustancialista. Cualquiera que sea el modelo en el que se propagan, la razón es que todas estas concepciones como sus modelos parten de un dualismo metafísico, que se apoya en una previa sustancialización o hipóstasis de la idea de hombre como entidad previa a la cultura, dejando de lado la anamorfosis, ¿no? y la metáfora orgánica. Y esta suerte de hipóstasis que es incompatible con los resultados, por supuesto, de la doctrina de la evolución zoológica, lo único previo a la cultura humana es, para ellos, no ya el hombre, sino sus precursores homínidos o primates. Con lo cual, arribamos a la dicotomía naturaleza-cultura que está desde el principio en la filosofía alemana. La naturaleza no existe como tal o como unidad de referencia. Este es el motivo por el cual no cabe enfrentar la cultura a la naturaleza, como ha insistido, por supuesto, la tradición filosófica alemana y con posterioridad la anglosajona. Entre las claves de su estructura ponemos la presencia constante en el nuevo orden de las operaciones acumulativas históricamente, que van arrojando formas objetivas, cuya concatenación y esta su dialéctica en círculos culturales no siempre compatibles entre sí, desborda una y otra vez el propio horizonte operativo originante hasta el punto de llegar a envolverlo y orientarlo hacia trayectorias no previstas o imprevisibles. En todo caso, serían los artefactos, ¿no? Objetivados los que orientan. Y son estas formas, por supuesto, objetivas. Estoy mencionando, por supuesto, tecnologías, pero aquí también puede estar presente la idea de Estado, las que constituyen los nuevos ámbitos de la vida de los hombres. Aquí Gustavo Bueno nos propone esto, ¿no? Sobre una ley del desarrollo inverso de las esferas y las categorías culturales bajo este diagrama, ¿no? Que representa la estructura del desarrollo de las culturas. Un poco recordando los videos pasados, donde por supuesto estaba presente esta idea de las líneas horizontales y transversales, transversales punteadas, porque indican el movimiento o el cambio que sufre un estado inicial o un estado final, teniendo en cuenta que se trabaja con totalidades distributivas culturales, por eso el signo gótico, y bueno, una serie de variables alfanuméricas que representan en este caso el movimiento,
histórico, bueno, y de desarrollo de las relaciones entre las culturas particulares y la llamada o supuesta cultura universal. En el caso de la cultura universal, que es la última parte que propone Gustavo Bueno en este libro, El mito de la cultura, tendremos una conclusión bastante sugerente. Nos dice que el estado inicial no es otra, sino la de una distribución discreta de culturas humanas o esferas o círculos culturales adscritas a zonas determinadas de la superficie habitable. En este caso también tendríamos la independencia termodinámica de una sociedad en específico. Por ejemplo, una cercana geográficamente, una de las cuales se mantuviera como depredadora de la otra, lo que nos llevaría a lo sumo a considerar a ambos como subsistemas de un sistema global. En general, distintas humanas, según sus contenidos, tomaremos las tres capas, que serían de ser incumplidas. Hay que entender las normas aquí como resultados de las confluencias de rutinas, casi siempre en forma de enfrentamientos. Así, una norma victoriosa no anula, por tanto, en principio, la posibilidad física de desplegar alguna de las rutinas que ya han quedado subordinadas, reprimidas o neutralizadas. Por supuesto, las culturas así entendidas en su estado inicial o esferas culturales constituyen sistemas en equilibrio dinámicos. Por eso, la idea de unas líneas transversales que, eh, que cortan las longitudinales, que es básicamente esta idea del traspaso de un estado inicial a uno, a uno subsecuente, que no podemos también hablar de uno final, constituyen sistemas en equilibrio dinámico con su entorno. Final, pues en relación al movimiento cultural que es previo, ¿no? Es decir, la creación de artefactos o tecnologías objetivas que se dan en un estadio en específico y que por supuesto cambian, ¿no? Y son culturas objetivas sin duda, pero cuyas partes atributivas habrá que entender dadas siempre en función de la dependencia inmediata del medio, en lo que se refiere a la absorción de energía a través de la capa basal. Esto es importantísimo porque es básicamente lo que permite no solamente la dialéctica en movimiento ya interno, también externo, de estas supuestas esferas culturales, o como las denomina morfologías culturales, que por supuesto marcaban el cuadro, ¿no? Son distributivas. Esta es básicamente la tesis de Gustavo Bueno, ¿no? Hay una oposición de la constitución de partes atributivas en el caso de los artefactos objetivados y concretos con respecto a las esferas culturales que inicialmente son totalidades distributivas, ¿no? Y hay que tener en cuenta que partimos ya de culturas normadas en el sentido dicho, por tanto, selectivo de las fuentes de energía que el medio ofrece. Y bueno, esto lo que quiere decir es que las líneas longitudinales de esas totalidades esféricas estarán todas ellas trazadas a escala operatoria antropomórfica. Y por esta misma razón, la diferencia entre estas líneas será muy débil o prácticamente nula. Lo que ocurre en realidad es que el todo complejo, constituido por cada cultura en una situación inicial ideal, no es ni un todo indiferenciado ni un agregado de unidades independientes, sino una totalidad resultante de confluencias relativamente heterogéneas, pero amalgamadas. Y esto es importante, interadaptadas en un sistema de procesos objetivos, movido por grupos de bandas de individuos operatorios humanos. Así las líneas longitudinales según las cuales diferenciamos unas partes atributivas de otras en el mismo todo complejo, se nos presentan como líneas punteadas principalmente por la conformación mutua que tales partes o líneas experimentan en un estado de sistema dinámico, es decir, el movimiento. El cambio que permite posteriormente rehacer en los cuadros que presentaba aquí Gustavo Bueno, el cambio de línea punteada a una línea normal, una línea bien trazada, porque es básicamente la transformación de estas partes atributivas, por supuesto, en el todo complejo, que constituyen los artefactos objetivados. Así, las esferas de cultura serán en todo caso entidades ideográficas, sin duda, pero características en función del medio y de su prehistoria homínida y también de su idiosincrasia peculiar. Tres características importantes para comprender esa totalidad distributiva, además. Y bueno, en ese sentido va una dinámica cultural y bueno, la explicación sobre lo que se entiende por dinámica cultural y variación cultural ya abordada en la tradición anglosajona, ¿no? Y la propuesta
que hace desde el punto de vista materialista de Gustavo Bueno de oponer al pensamiento anglosajón este tipo de cuestiones como dinámica cultural o variación cultural, ¿no? ¿Cómo deberían de pensarse? Pues, y tenemos en el caso del dinamismo como un atributo no solo de sistemas cambiantes morfológicos, sino también de sistemas procesuales morfológicamente invariantes, es decir, en equilibrio dinámico o en estado estacionario, que es el caso del río de Heráclito porque también se presentan en los artefactos objetivados, no solamente en las operaciones ideográficas. Y aquí la dinámica cultural en su sentido variacional tiene otras causas, es decir, la principal directa y formal es la confluencia y el enfrentamiento de otras culturas. Esa es la causa indirecta o condición principal también puede ser la variación demográfica endógena, atribuible a cualquier población humana, y las variaciones del medio determinadas también, al menos en parte, por la propia actividad humana. Es decir, la cuestión ecogeológica y la modificación que hace el hombre de ello. El desarrollo de las culturas es pues multilineal, como ocurre con el desarrollo de las estructuras zoológicas. Y no cabe hablar de una línea ni ascendente y continua de evolución o de progreso en medida evolucionista, sino de las líneas diferentes, multilineales, aunque eso sí, llamadas tarde o temprano a confrontarse mutuamente. Y esta confrontación es lo que obliga a poner en duda el relativismo cultural basado en la identidad megárica. Eh, en ese sentido, pues hay una dinámica histórica, parte de esta idea de variación cultural, que no es del todo una variación solo de operaciones subjetuales, y que para Gustavo Bueno es importantísimo dejar en claro, porque de todas ellas, la que va marcando una pauta es esta, la histórica, y básicamente ahí sugiere una ley estructural de desarrollo. En la idea de estados, que aquí lo tiene como una implicación de confluencias entre esferas culturales diversas, así como su codeterminación mutua. Tenemos el caso del tamaño de que estas esferas irán aumentando, lo que significa que el número de esferas de un determinado rango superior irá disminuyendo, pensando en la ley de Sid. Y ahora bien, simultáneamente deberá tener lugar una mayor diferenciación de las líneas longitudinales, que es la diferenciación cuya expresión sociológica nos es dada tradicionalmente a través del rótulo división del trabajo. Es en el proceso de diferenciación de las líneas longitudinales de cada ámbito cultural, o sea, en el proceso en el que consiste principalmente esta dinámica histórica, en donde irán apareciendo productos objetivos extrasomáticos, cada vez más distantes de la escala operatoria, pero indispensables en el conjunto de la trama cultural. Este proceso de objetivación ha sido descrito a veces como una deshumanización por la filosofía idealista o como una alienación por la filosofía marxista. Pero también, y aún dentro de la tradición del idealismo alemán, que repercutiría profundamente en el marxismo, se ha distinguido siempre entre la alienación, es distinción conceptual, y la objetivación, ¿no? Verdichtung, y no es lo mismo que el Fremdung. Y bueno, aquí el proceso de objetivación tendrá lugar ya en el mismo momento de la producción operatoria de los objetos apotéticos. Eh, es decir, sencillo, apotético como expresión de un locus apparens, un posicionamiento fenomenológico que desarrolla Gustavo Bueno en otros escritos, y que sencillamente, porque los objetos, nos dicen, en ese sentido apotético, se organizan según líneas objetivas que se mantienen por encima de la voluntad de los sujetos operatorios. Por ejemplo, el hacha o la palanca son objetos culturales de la misma manera que las operaciones musculares y psicológicas de utilización de la palanca carecen de todo sentido al margen de la palanca objetiva. Este ejemplo nos da pie para insistir de nuevo en cómo sustantificar esas operaciones en el marco de una supuesta cultura subjetual, que constituye una hipóstasis del sujeto que mantiene las huellas del idealismo. Pero en el proceso de su diferenciación, los artefactos o las estructuras producidas van cada vez alejándose más las unas de las otras y así estableciendo relaciones objetivas, ya sean sociales y aquí es importante, extrasomáticas, por supuesto, cada vez más complejas e imprevistas, sobre todo independientes de las operaciones que están en su propia génesis, como podría ser el caso en el caso de la palanca, ¿no? Los procesos operatorios que constituyeron no solamente la elaboración, sino la utilización de la misma, ¿no? Por parte eh, de alguna cultura, ¿no? En específico, o del hacha también, ¿no? Sino que ya el hacha o la palanca es más que una operación propiamente hablando, no, sin dejar de
de prever esa génesis operatoria, es ya en sí una independencia de totalidad atributiva que constituye una relación objetiva extrasomática, imprevista para el marco de un estado inicial, como lo propone en esta ley Gustavo Bueno. Y es que podría, nos dice, la pregunta es que podría cancelar la alienación. O sea, los artefactos podrían ser recuperados como miembros del cuerpo, o acaso como contenidos de conciencia, como proponen los estudios culturales, en modo alguno, lo que demuestra que bajo el concepto de deshumanización se encierra, por supuesto, una visión idealista o psicologista de las obras del hombre, porque no hay tal deshumanización, sino una suerte de objetivación de artefactos, por supuesto, extrasomáticos que se vuelven independientes, por eso la idea de la totalidad atributiva. Y consideramos en resolución como un puro prejuicio metafísico idealista llamar deshumanización a los procesos de objetivación progresiva de los productos de la cultura humana, en virtud de los cuales van segregándose las operaciones objetivas. En este caso, estructuras que venimos llamando alfa operatorias, pero también pueden ser beta operatorias, a la par que las estructuras así constituidas inician líneas de desarrollo mutuamente independientes. Por el contrario, la constitución de nuevos espacios objetivos a estructurales, lejos de implicar una deshumanización, ofrecen al hombre la revelación de nuevas líneas del mundo y con ello hacen posible a veces un desarrollo más profundo de la humanidad y también un incremento de los peligros que está envuelta. Es suficiente aludir, por ejemplo, al descubrimiento de la energía nuclear, nos dice Gustavo Bueno por poner un ejemplo, ¿no? Por supuesto que el proceso de hipóstasis o sustantivaciones comporta, por consiguiente, no solo la disociación de los contenidos objetivos categoriales respecto de las operaciones y actitudes, en este caso beta operatorias, ¿no? Sino también la disociación mutua de las categorías sustantivas, lo que comportará la intervención, por supuesto, de intereses gremiales, que es lo que escamotea la tradición idealista. La pregunta es, ¿cuál es el límite, pues, de este proceso de diferenciación? Y nos dice Gustavo, bueno, según el modelo que venimos utilizando, el límite está dado por el estado final de la matriz. Ahí el epíteto, ¿no? Estado final, que se interpreta ya como un estado futuro, no, es decir, en un sentido fenológico proléptico, sino como un estado ampliamente realizado a lo largo de la historia. Y que por supuesto hay una separación interesante, ¿no? En la tradición fenomenológica esto no se considera como, no se considera como un estado final, ¿no? Sin embargo, desde un punto de vista histórico y desde la ley que trata de desarrollar aquí Gustavo, bueno, sí, ¿no? Un estado final no finiquito, sino como una matriz que está dando el límite de ese movimiento, de ese cambio en un estadio específico y por supuesto que es ampliamente operatorio subjetualmente hablando, pero también objetivamente, ¿no? Especialmente pues nos dice nuestro presente como consecuencia de una unidad planetaria que ha venido produciéndose a partir de, sobre todo del colonialismo y el imperialismo modernos, que es donde entra la cuestión de lo que llamamos cultura universal, es decir, una unidad que es evidentemente conflictiva y polémica. Pues su estructura apunta a una refundición de las esferas de cultura individuales en una única esfera universal. En este caso, la transformación de la clase distributiva de las culturas en una clase unitaria, porque hay una tensión, evidentemente, con las totalidades atributivas, que son los artefactos objetivados o las ideas, y simultánea a la disociación de las líneas divisivas del todo complejo en especialidades o círculos categoriales objetivos que están, por supuesto, desconectados mutuamente, es decir, que son inconmensurables, lo que suele llamarse de un modo absurdo barbarie del especialismo. Como si Marapo dice, nos dice de manera irónica, Gustavo, bueno, ser propiamente especialista en algo, ¿no? Aquí entra la cuestión del desarrollo inverso de la evolución cultural. Esto es importante, la cultura, en cuanto a todo complejo que reúne a todas las culturas humanas tomado en su estado inicial, reconocible ya como humano, evoluciona de suerte que el grado de distribución dispersivo de sus esferas o culturas disminuye en proporción inversa al incremento del grado de atribución disociativa constitutivo de sus categorías, donde entran los artefactos concretos, por supuesto, y las ideas objetivas. Y bueno, aquí tenemos los corolarios a esa ley del desarrollo de la dinámica cultural. El corolario más importante que se desprende de esta ley del desarrollo inverso no es otro sino un principio de limitación interna dialéctica
que es de la propia idea de cultura. La pregunta aquí es, ¿no será porque tenemos que comenzar a reconocer más bien la realidad de un proceso de desculturalización que se abre internamente en el mismo seno del desarrollo universal de la cultura? Es decir, ofreciendo también los límites conceptuales referidos al campo de la culturología, ya no solamente en un sentido mítico, ¿no? Sino también propiamente léxico. Eh, Habría que repensar este tipo de cuestiones de totales atributivas o de la llamada, también teniendo en cuenta, por supuesto, la ley de desarrollo inverso, el llamado grado de atribución disociativo constitutivo de las categorías objetuales históricamente hablando, ¿no? Y bueno, aquí el concepto de naturaleza se nota tan meramente metafísico como su correlativo de cultura, ¿no? Eh, y es justamente pensando a partir de estas propuestas de ley de desarrollo inverso que se deja ver este punto de partida. ¿Me puedes pensado en la tradición filosófica eh, europea? Y en qué parte de la naturaleza existe, pues, nos pregunta Gustavo, bueno, el hipercubo, de los conjuntos transfinitos o el triángulo birrectángulo? Pues son estructuras transculturales, noemáticas, terciogenéricas, pero no hay ninguna razón interna para considerarlas como estructuras culturales, pero tampoco como naturales, ¿no? Eh, Hasta aquí cierra este capítulo, Gustavo Bueno, y se remite a otro que es la parte casi final del libro, el penúltimo, que es el abordaje en torno al mito de la cultura universal y la cultura kitsch cosmopolita. Y lo primero que nos dice es que no existe una cultura universal, por supuesto, porque pues no solamente se hereda de esta correlación cultura de la dicotomía correlativa naturaleza-cultura en un sentido metafísico, o demostrar también las limitantes conceptuales de pensar la cultura universal. Ahora, no existe una cultura universal y sin embargo la tendencia es hacia ello. Entonces la pregunta es cómo podría resultar esta cultura que ha de forjarse a partir de las culturas dadas del presente. Y bueno, él dispone de cuatro alternativas para responder a esta pregunta, que son las que ha observado. La primera es la universalización entendida como resultado de un proceso de generalización de todos los contenidos culturales específicos dados en un corte histórico determinado. Proceso que debería estar acompañado de la integración de estos diversos contenidos culturales. Esta idea está presente, por ejemplo, en la UNESCO, y bueno, en el momento en el que lo escribe Gustavo Bueno, y por supuesto que es una idea que todavía se mantiene. La dos es la universalización como resultado de la prevalencia hegemónica de algún contenido especial y particular. Por ejemplo, la democracia parlamentaria y la sociedad de mercado, la religión católica, sobre todo los demás contenidos particulares de su línea. La tres es la creación de contenidos nuevos por transformación o anamorfosis de contenidos ya existentes, pero manteniendo muchos de tales contenidos. Un ejemplo, en la República Popular China. De ahí cuatro, pues sería la desaparición de todos los contenidos culturales históricamente dados y la creación por emergencia de una cultura nueva. Es básicamente la visión catastrófica o apocalíptica, retomando la metáfora de Humberto Eco. De estas cuatro alternativas, la primera nos dice que camina muy de cerca del modelo armonicista o el armonismo de la UNESCO, por ejemplo, y la cuarta, pues en las proximidades del catastrofismo milenarista. En efecto, la cuarta alternativa, desde luego no tiene más alcance que el que puede atribuirse a un pensamiento mágico causal. Habría que ver porque también constituye una suerte de agenda geopolítica. En cuanto a la primera, como podemos entender la integración de todas las culturas en una suerte de emulsión de todas ellas, en una síntesis, es una síntesis integral en la que nada existente hubiera de perderse. Y bueno, esto le permite a Gustavo una de carácter mítico del proyecto de una cultura universal. En efecto, no existe, pero es operatoriamente una idea que parte también, por supuesto, de una agenda geopolítica y que corresponde básicamente al estadio capitalista. Esto es interesante. La pregunta con la que parte no es un gran relato cosmológico, por ejemplo, la teoría del Big Bang, que monopoliza inquisitorialmente, como denunció Halton Hart.
citando él este libro de controversias sobre las diferencias cósmicas y los cuásares, las concepciones físicas del universo. Bueno, pues ya está, este gran relato estaba presente en la creación de Haydn, en esta cantata de 1796, que también nos ofrece un fortísimo acorde en forma de gran explosión en el momento en el que el coro del principio canta la creación de la luz. Y bueno, la pregunta inicial es esta, ¿no? Es un gran relato cosmológico, la teoría del Big Bang. Eh, pues sí, eso ya nos ofrece una pista sobre el carácter también ontológico al que, por supuesto, la filosofía posmoderna y relativista niega, ¿no? Porque no reconocen, por supuesto, la existencia de los grandes relatos, ¿no? Y bueno, nos dice Gustavo, no son grandes relatos y en modo alguno pensamiento fragmentario, los planes y programas económicos que obviamente no hace la humanidad, sino, por ejemplo, los japoneses, los yanquis o los alemanes. En todo caso, no es la cultura como un sistema morfodinámico la que está en crisis, como lo piensa la filosofía actual. A lo sumo, las sociedades intercaladas de esa cultura, debido sobre todo a los conflictos que a través de las culturas mantienen los pueblos entre sí. En particular, desde el derrumbamiento de la Unión Soviética, que es uno de los principales factores de crisis que ha determinado, nos dice Gustavo, una reorientación de la morfología del sistema dinámico de la cultura universal. Aquí, refiriéndose a esta cultura mundial diversificada como cultura instrumental, y en ella reside seguramente una de las peculiaridades de nuestra época, el caso del kitsch, término alemán, que es la necesidad que cualquiera que quiera considerarse inmerso en la cultura, supuestamente cultura universal del presente, tiene que invertir todo su tiempo disponible para poder alcanzar el mínimo de gobierno de los contenidos culturales, tecnológicos, políticos, etcétera, que forman parte de nuestro mundo cotidiano. Esta es yo lo denomino una suerte de recurrencia histórica del universalismo, a lo que quiere apuntar Gustavo Bueno. Eh, Son dos puntos que él desarrolla aquí, ¿no? No es el especialismo, sino la necesidad de un enciclopedismo de contenidos universales, los relatos universales negados, por supuesto, por la filosofía actual, como el caso del Big Bang, los proyectos económicos, financieros, etcétera, el genoma, instituciones universales, y también el caso del deporte, ¿no? El fútbol, la ópera, el sistema de partidos políticos, las tecnologías, los instrumentos universales, el automóvil, las mismas tecnologías, en el caso del mundo digital, los ordenadores, o ahora la inteligencia artificial, etcétera, la que determina que cualquier persona normal debe invertir todo su tiempo en aprender a contar con ellos y en la catarata diaria de productos que a través de ellos se ofrecen. La universalidad de estos contenidos culturales no garantiza algo similar a la formación, como veíamos en el caso del, eh, del Bildung, eh, como por supuesto la transformación del Bildung en la cultura objetual envolvente que incluye ese sentido subjetual, ¿no? Presente en el siglo XVIII y XIX, ¿no? Antes bien, se diría que el mundo de la cultura compleja viene a significar ahora para las nuevas generaciones que han incorporarse a ella lo que el mundo material salvaje representaba para el primitivo, un mundo cuyas variables prácticas solo podían ser controladas de algún modo sumergiéndose en ellas, sí, invirtiendo en ellas todo el tiempo disponible. Por eso me di cuenta que es una recurrencia histórica de este universalismo, como parte, por supuesto, de esta agenda geopolítica. Por tanto, que una vida llena en nuestro tiempo es una vida íntegramente cultural, volcada al dominio de contenidos universales de la cultura instrumental compleja, lo que no garantiza a nadie una formación, sino que antes bien la impide y produce un tipo de Homo sapiens sui generis, cuyo interés no es mayor, y esta es una crítica fuertísima, que el que pueda tener una banda de chimpancés explorando la selva. Así como los primeros hombres estaban absorbidos en las tareas que les deparaba un presente intemporal, así los hombres de la sociedad planetaria tienen que vivir inmersos en un presente puntual, fugaz, constituido por las novedades incesantes que van apareciendo en todos los órdenes y que tiene de algún modo que controlar, y del mismo modo que su antepasado tenía que controlar la caza o la recolección de alimentos. Y sin embargo, esta lucha por la cultura compleja universal tiene su funcionalidad social, política y aún biológica indiscutible, pues es a través como la humanidad comienza a existir como un todo interconectado a escala planetaria. Más aún, es en el ámbito de esta cultura universal, sobre todo a través de algunas de sus instituciones vigorosas, los Juegos Olímpicos, el fútbol, el rock, en donde la misma existencia de las unidades culturales particulares encuentra la posibilidad de su reconocimiento en cuenta.
al menos en principio, que es como sucede, ¿no? Y, y bueno, aquí podemos entender, ¿no? Por qué Gustavo Bueno se bate entre esta idea de la inexistencia de una cultura universal, pero hay una operación, obviamente presente en la agenda geopolítica actual, que concretiza este plan ideal de una cultura universal en forma del globalismo. Eh, y bueno, aquí la gran importancia del fútbol o en general de los Juegos Olímpicos Internacionales. Recordemos que el globalismo, porque en el momento en el que sale publicada el mito de la cultura, todavía está presente. Y bueno, depende enteramente, a pesar de las arengas apoliticistas de sus gestores, de la asociación de los equipos a las unidades nacionales, o regionales o municipales, y es el fútbol quien demuestra su existencia. Aquí, pues, el caso del deporte, ¿no? Orwell ya advirtió que en el periodo de entreguerras, los Juegos Olímpicos de 1936, y un error, o el Tour de Francia, o la Copa Mundial, cobraron un sesgo francamente nacionalista que contribuyó a la definitiva cristalización contemporánea de los estados nacionales. Es gracias al fútbol y a los Juegos Olímpicos que millones y millones de hombres se interesan los unos por los otros, conocen sus ciudades, sus patrias respectivas, escuchan los himnos nacionales y puede decirse, por tanto, que gracias a una institución cultural tan banal como puede hacerlo un partido de fútbol, la armonía universal de los pueblos, de las ciudades y de los estados se produce como una armonía incruenta de contrarios. Y aquí hay un paralelismo interesante porque eh, el caso de la ópera es similar. O sea, los argumentos, como nos dice, de la ópera ofrecen en general situaciones estrambóticas e irreales, pero tales que no obligan a nadie a tomar posición práctica en los actos, como sea en el caso de la dramaturgia continúen la tesis, o en este caso los divos son internacionales y por consiguiente los asistentes a las temporadas de ópera en Sevilla, en Bilbao, Madrid o Oviedo se sienten en comunión con todos los demás asistentes distinguidos del mundo, es decir, de las demás ciudades, en comunión además con unos valores que han sido declarados ad hoc en la cumbre de la espiritualidad supremos a pesar de su inanidad intrínseca. En el caso del fútbol o de la ópera nos encontramos también con ese trasvase que ya señalábamos, ¿no? Del reino de la gracia, la liturgia que se despliega en un escenario que es evidentemente es sagrado, que es donde desciende el espíritu, vivificador, y en este caso sería la idea secularizada, ¿no? De cultura, no de la gracia, ¿no? Donde desciende la cultura para el caso del fútbol en las masas, ¿no? La armonía universal cultural, ¿no? Que es incruenta, es decir, elimina la operación dialéctica constitutiva de las sociedades. Y bueno, en el caso de la ópera, pues lo mismo, ¿no? Y ambas participan de esta cultura kitsch que se caracteriza precisamente por su universalidad relativa respecto de una supuesta y autodenominada cultura de élite o de vanguardia, o por el abigarramiento tanto de objetos como de funciones dentro de un mismo objeto. Y bueno, esto lo notamos concretamente, por ejemplo, en un reloj despertador que sería multifuncional, al mismo tiempo encendedor y sacacorchos, etcétera, como muchos artefactos derivados de esta cultura kitsch. Eh, Citando pues el libro del Kitsch, El arte de la felicidad de Abraham Moles, no es un sucedáneo y su forma se basa no tanto en la copia de lo antiguo, sino en la puesta en circulación de nuevos objetos con un propósito deliberado, sino un plan de acción que se basa en el inventario de las necesidades y su excitación permanente. Es un plan concebido por el diseñador en colaboración con los ingenieros de la fábrica, cuyo fin es insertar en el público una determinada cantidad de novedad por objeto. Aquí tenemos la universalización de la cultura, en el sentido enciclopédico o de la polimatía, que conduce siempre a algún tipo de kitsch, es decir, de falsa conciencia de plenitud y de felicidad, de autosatisfacción por el consumo de los últimos productos de la moda y de la cultura, incluyendo aquí la cultura filosófica. Pero ¿acaso la cultura de vanguardia no depende tanto más del kitsch como el kitsch de la vanguardia? Nos cuestiona Gustavo Bueno. Bueno, el kitsch afecta también en virtud de los propios medios por los que se difunde, es decir, a la propia universalización de los idiotismos, de idios, lo propio o lo privado, que son propios también del nacionalismo político-cultural, porque en la multiplicación de un modelo nacionalista prevalece la forma del nacionalismo sobre sus contenidos, que intrínsecamente carecen de todo valor.
que son metafísicos, es decir, la inexistencia de esta supuesta cultura cosmopolita, y que solo lo adquieren por el hecho de ser reivindicados. Eh, Aquí tenemos pues la idea de la cultura otra vez como opio del pueblo. Importante, ¿no? El ideal de una cultura nacional que gira en torno a su supuesta identidad es solo un ideal metafísico que invierte la tendencia expansiva espontánea de todo grupo social en cuanto a su cultura se refiere a saber la asimilación, es asimilar y no solo controlar, como dice Gustavo, bueno, cuando le sea posible de las demás culturas y dependiendo su propia permanencia de su misma potencia. Tenemos el caso de los imperios, ¿no? Más específicamente del imperio norteamericano. Por supuesto, esta idea es aplicada a Alemania o a Francia. Y el caso en específico de la televisión, nos dice el altar es ahora el escenario y la cultura selecta en nuestra época es considerada desde un punto de vista planetario sobre todo una cultura de escenario. Eh, ¿Cómo explicar? Pues justificar en el sentido económico las enormes inversiones aportadas muchas veces por el erario, que son necesarias para sufragar a los divos de la ópera, si no fuera porque su divinidad se constituye gracias precisamente a esas grandes inversiones. Lo que afirmo rotundamente es que el valor intrínseco de esa cultura selecta es prácticamente nulo y que el atletismo vocal de un divo de ópera no tiene más importancia que el atletismo muscular de un héroe de halterofilia, un deportista. Y la pregunta es por qué la liturgia del escenario era de la liturgia del altar, no habría de interpretarse mejor con el mismo concepto de opio del pueblo que con la idea de un disfrute o fruición vital o cultural. La idea del opio del pueblo o opio del vulgo, folk, es no solo como nos dice aquí, no estaba bueno, sino la idea conceptual, sino también la élite culta. Es decir, una élite culta circunscrita. Hay vulgo que sabe latín, decía Feijó, porque que es vulgo a masa. Al menos nos dice Gustavo, bueno, si seguimos esta definición de Ortega, es todo hombre que se encuentra satisfecho de lo que es por el mero hecho de pertenecer a su grupo, cebado de su propio existir y de las rutinas o señas de identidad que el grupo le suministra. Las preguntas bueno, aquí son pertinentes. ¿Acaso sería posible separar al pueblo democrático de esa cultura selecta que parece ser el medio a través del cual tanto las élites como la plebe alcanzan su dignidad y su propia estimación? Y si fuera posible, ¿sería prudente?